Muy buenas tardes, apreciados alumnos de grado décimo. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Retomando el ejercicio que planteé al final de clase respecto a la configuración electrónica de los elementos 130 y 140, en esta diapositiva presento la solución al ejercicio. Recuerde que el objetivo del ejercicio no era evaluarlo, sino más bien ponerlo a pensar, a meditar, a reflexionar sobre cómo funciona el asunto de los bloques, cómo funcionan los niveles de energía máximo, cómo funcionan los últimos electrones en un nivel de energía, etcétera. Era básicamente para eso la idea y hoy lo vamos a solucionar. Usted puede ver aquí la configuración que desarrollé. Hubo necesidad de agregarle el término 8S y se utilizó. El nivel 9 lo agregué, mas no se utilizó. Cuando nosotros seguimos la configuración electrónica por medio de las flechas diagonales desde la esquina superior derecha hasta la esquina superior izquierda, podemos ver que al final de la flecha se acumulan un número determinado de electrones. Aquí se acumuló 2, aquí el acumulado global es 4, después del barrido de esas dos flechas. El acumulado aquí es 12, usted lo puede contar después del barrido de las tres flechas. Aquí lo podemos ver, 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y así sucesivamente. Estoy explicando qué significa ese número para que de pronto usted no se extrañe o no se confunda que qué será ese número. Esto lo estoy haciendo para facilidad de conteo. Cuando yo llego al 120 electrones acumulados, tuve que haber empleado el término 8S2. Si yo retiro esos dos electrones, obtengo la configuración terminando en 7P6 y es esta la configuración iniciando desde 1S2 hasta 7P6, la configuración del elemento 118 que actualmente está en la tabla periódica. Por eso yo por eso yo les decía que se podía utilizar la configuración electrónica simplificada partiendo de ese elemento o de ese gas noble. Eso es lo que aparece aquí. Oganesón equivale a 118 electrones y luego le completo 12 electrones para completar 130. 118 de Oganesón, 2 electrones en el nivel 8 orbital S son 120 y 10 electrones del nivel 5 orbital G. Fíjese que siguiendo el orden del barrido de las flechas, cuando terminamos en 7S2, luego inmediatamente debemos tomar esta diagonal y llegamos hasta el 118. Terminando la proyección de esa diagonal, llegamos a 8S2 y luego por el barrido normal de este método de Moller, debo seguir con la próxima flecha, arrancando desde el extremo superior derecho y corresponde exactamente a esta posición y va a pasar exactamente por nivel 5 orbital G y luego 6F14, luego 7D10, luego 8P6 y finalizando en 9S2. Esto es a nivel de esquema. Realmente cuando nosotros llegamos hasta el término 5F8, el acumulado total de electrones es 138. Usted puede hacer las cuentas con más calma y esto indica que harían falta 2 electrones para llegar al elemento 140. Y efectivamente estos son los 2 electrones que se relacionan en 6F2. Fíjese que se relaciona el 8S2, se relaciona el 5G18 para 138 y se relacionan 2 del orbital F en el nivel 6 y se completa 140. Aquí en rojo resalté los electrones, las configuraciones que se ha agregado al elemento noble
último elemento noble, que es el organesón, y con esto él alcanza los 130, y en el caso del elemento 140 nuevamente toma los 118 del organesón, se le agregan estos electrones y usted puede verificar que 118 más 2, 120 más 18, 138 más 2, 140. Si tienen dudas, vuelve y mire el video, páuselo, coja papel y lápiz, calculadora, haga las cuentas. Fíjese que aquí en ningún momento se está violando el procedimiento. Cada que aparece un nivel, aparece un nuevo orbital. En el nivel 1 aparece S. Cuando aparece el nivel 2, aparece un nuevo orbital que es P. Cuando aparece el nivel 3, aparece un nuevo orbital que es D. Cuando aparece el nivel 4, aparece un nuevo orbital que es F. Y en este caso, cuando aparece el nivel 5, aparece un nuevo orbital que es G. Solo que con la cantidad de elementos que tenemos actualmente en la tabla periódica, nunca fue necesario usar ese orbital. Pero en el caso del ejercicio, sí. Puede meditar, revisar, y si es necesario, mira nuevamente el video. Vamos a continuar con la presentación con tema nuevo. Les recomiendo, por favor, que si para aclarar mejores dudas de la clase anterior, vuelva a ver los 2 videos de la clase anterior. Vamos a tener 2 horas de clase, vamos a tener tiempo suficiente para usted verlos y preguntarme y quedar todo claro, incluyendo este ejercicio. El tema nuevo para el día de hoy tiene que ver con las propiedades periódicas. Leo, son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Quiere decir de que a medida que se aumentan los periodos para una propiedad determinada, esa propiedad o va aumentando siempre o casi siempre, o va disminuyendo casi siempre. A eso se refiere este párrafo. Ahora vamos a ver 2 de las propiedades más importantes, y más adelante en otra clase veremos otras 2 que de pronto no son tan importantes, pero que sí pueden ser evaluadas en la prueba IFES. Leo en este párrafo: por la colocación de un elemento dentro de la tabla periódica se puede deducir qué valores presentan dichas propiedades, así como el comportamiento químico de estas. Este párrafo ratifica el anterior. Dependiendo de la posición, quiere decir de que los elementos anteriores tienen un valor de propiedad que puede ser menor o mayor. En caso de que sea menor, cuando se llegue al elemento en cuestión va a aumentar, y los elementos posteriores van a aumentar ese valor en esa propiedad. Eso significa que puede deducir los valores de dichas propiedades, así como el comportamiento químico de estas. ¿Por qué? Porque generalmente las propiedades van aumentando sus valores en forma progresiva. Al aumentar los periodos o al aumentar los grupos, o también hay propiedades que por el contrario disminuyen sus valores al aumentar o los grupos o al aumentar los periodos. Ahora lo van a entender más fácilmente. Algunas de estas propiedades son el radio atómico, ya lo vamos a ver, el potencial de ionización lo veremos más adelante, electronegatividad también lo vamos a ver, y es la propiedad más importante de todas. La afinidad electrónica la vamos a ver más adelante, y el carácter metálico, que ya lo vieron ustedes en un video en días pasados. Con respecto al radio atómico, se dice que la distancia que existe desde el núcleo del átomo hasta el electrón más lejano. Simplemente se aplica el concepto normal de radio. El radio de la Tierra, por ejemplo, va desde el centro de la Tierra hasta la superficie, un punto en la superficie. Aquí se interpreta en forma análoga. ¿Qué es lo interesante de esta propiedad? Que a medida que hay más electrones, a medida que aumentamos el periodo, aumentan los radios atómicos. Y eso es normal, porque al aumentar los niveles se aumenta también la cantidad de electrones, ¿sí? Recuerden que a principio de año veíamos que, por ejemplo, el nivel 2 cubre el nivel 1, el nivel 3 a su vez cubre el 2 y el 1. Entonces, al haber nuevos niveles se aumenta el tamaño
porque los nuevos niveles son cada vez más externos. Lo que llama la atención es que cuando trabajamos dentro de un mismo, esto es para cuando trabajamos dentro de un mismo grupo, al aumentar el periodo, pero cuando estamos dentro de un mismo periodo, por ejemplo el periodo 4, se observa algo contradictorio. A medida que aumentan el número de electrones y protones de izquierda a derecha por el número atómico Z, se observa que el radio atómico disminuye. Esto se debe a que al haber más electrones en este extremo, hay también más protones y la atracción eléctrica entre protones y electrones es mucho mayor que la que se da en este otro elemento que está en este extremo, y al haber mayor atracción por haber mayor número de protones y electrones, se comprime más la estructura. Hay más la atracción desde el núcleo hacia los electrones externos mayor, entonces los arriman más hacia el centro y disminuye el tamaño. Caso contrario, por ejemplo, en estos, a medida que se disminuye el número de electrones, esa fuerza de atracción disminuye. Y es normal, hay menos protones y menos electrones. Esa es la explicación que se da. Usted lo puede constatar para cada periodo cómo ocurre este fenómeno. Aquí nuevamente se observa. A la derecha hay más protones y electrones, por lo tanto hay más atracción y se comprime más la estructura. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. Ojo que esta propiedad es la más importante de todas y determina los tipos de enlaces, que lo vamos a ver en otra clase, y también son las responsables de la fortaleza de los enlaces. Los enlaces o tipos de enlaces entre dos átomos dependen de la electronegatividad de ambos elementos. Aquí, por ejemplo, muestran cómo el cloro tiene una electronegatividad de 3,2, el sodio de 0,9 y forman un compuesto iónico. Más adelante vamos a explicar eso. Aquí vemos dos átomos de hidrógeno, cada uno con una electronegatividad de 2,2 y forman otro tipo de enlace que se llama covalente apolar. Y aquí se ve el ejemplo de un cloro con una electronegatividad de 3,2 con un hidrógeno de electronegatividad 2,2 y forman un tipo de enlace covalente polar. Eso lo veremos más tarde. Hacemos referencia a esta propiedad introduciéndola para posteriores clases. Lo importante es que usted sepa que la electronegatividad mide la capacidad o el poder que tiene un átomo de atraer electrones de otros o de arrebatárselos. En esta tabla usted ve los valores de cada elemento, puede ver cómo la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, siendo el más electronegativo de todos el flúor, en segundo lugar el oxígeno y en tercer lugar nitrógeno y cloro. Fíjese que los de menor electronegatividad son el francio con 0,7, está en el extremo opuesto del flúor como dato curioso. Los lantánidos y actínidos que no están relacionados en esta tabla normalmente tienen valores entre 1,1 y 1,5 para el caso de los actínidos. Esta propiedad es muy importante. Ojo, no es necesario aprenderse de memoria los valores de electronegatividad, pero sí a partir del conocimiento determinar qué tipo de enlace. Ese es un tema que se va a desarrollar en otra clase, pero se va introduciendo el concepto desde ya. Bueno chicos, he terminado el video de hoy. Por favor véanlo 2 veces si es necesario y vuelvan a ver los de la clase anterior para aclarar dudas. Nos vemos en plataforma. Bendiciones.